Bien, vamos a iniciar un nuevo capítulo que tiene que ver con la determinación del sexo, los últimos avances en el cual se ha realizado eh, algunos aportes importantes en los últimos 2 años en relación a la determinación del sexo en animales, ¿no? En animales. En una clase, un curso pasado, yo siempre les pongo esta foto, ¿no? Y les pregunto quiénes son varones, ¿no? O tienen el sexo masculino y quiénes tienen el sexo femenino, ¿no? Si hablamos en términos sotenísticos, ¿no? Y es muy probable, ¿no? Que me den una respuesta errada. En verdad las apariencias están engañando porque el tema realmente de la sexualidad y la determinación del sexo de un individuo es bastante compleja. No es un tema fácil. Ha sido un problema el poder dilucidar realmente a qué nivel nos estamos moviendo en relación al sexo del individuo, ¿no? Pero lo que están aportando ahora son estudios en animales. Gracias a estos modelos animales, en verdad estamos comprendiendo mucho mejor cómo están funcionando los mecanismos también humanos, ¿no? Ahí tenía yo, cuando yo les presento, ¿no? Todo lo que realmente se puede dar, ¿no? A nivel solamente del tema humano, ¿no? Indudablemente en el tema humano hay una connotación social que no lo tenemos en animales, ¿no? Por ejemplo, el tema de los colores. ¿Cuál es el color masculino y cuál es el color femenino? El azul es el masculino y el rosado, en este caso, el femenino. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que es? ¿Mm? Entonces, esas cosas que aparentemente son cotidianas, a veces no tienen respuesta, ¿no? No tenemos, no tenemos una respuesta certera. ¿No? Ahí, por ejemplo, en una publicación más o menos que se está tratando de poner, estamos hablando de un tema de identidad de género, que es un tema de discusión incluso en el país hasta ahora, el sexo biológico y la expresión de género. ¿Cuál de todas ellas debería funcionar mejor, no? O sea, deberíamos usarla, ¿no? El cerebro masculinizado, feminizado, las características sexuales secundarias, ¿no? La parte genética y cromosómica, o la genitalia interna o externa debería determinar el sexo de un individuo. ¿Ok? Cuando se habla de no binario, ¿no? Ahí nosotros identificamos mujeres por un lado y hombres por el otro, ¿no? Y no binario significa pues, un individuo que tiene un pie en un lado y tiene un pie en el otro, ¿no? Si hablamos a nivel biológico, ahí tenemos pues genes, tenemos cromosomas, tenemos gónadas, tenemos hormonas, ¿no? Y bueno, nos movemos pues a nivel de mujer, cromosoma XX, presencia de ovarios, genitalia femenina, características sexuales secundarias típicas femeninas. Y en el hombre pues estamos hablando de cromosoma XY, estamos hablando de testículos, genitalia masculina, características sexuales secundarias masculinas, ¿no? Que por cierto, ¿alguien sabe lo que son las características sexuales secundarias? ¿Me puede decir alguien en hombre y en mujer? Bien. En el caso de intersexuales es cuando tenemos una mezcla de cromosomas masculinos y femeninos, ¿no? Hay también un tema a nivel de, de tejido, tenemos una
la presencia de ambos, ¿no? Recuerden que la gónada es indiferenciada, es decir, que se puede convertir en testículo o ovario dependiendo del mensaje inicial genético que dé el individuo, ¿no? También puede haber ambigüedad en los genitales y también ambigüedad en las características sexuales, ¿no? Que por cierto, siempre hablamos de características sexuales secundarias. Yo pregunto, ¿y cuáles son las características sexuales primarias? ¿Quién sabe la respuesta? Y por último tenemos la expresión del género, ¿no? La gente expresa el género mediante la vestimenta, el comportamiento. Acá hay un tema conductual, ¿no? De conducta, ¿no? Y bueno, femenino o masculino, y hay un tema muy cultural ahí, se asocia a lo que hemos visto al principio, ¿no? O sea, se le califica cuando se hace un baby shower, se hace de color azul si va a ser varón, o se hace de color rosado si va a ser... Eso es un tema cultural, ¿no? Y los individuos que están al medio, esos individuos andróginos, ¿no? Combinan aspectos masculinos con femeninos, ¿no? La expresión del género ahí es un poco ambigua, no tradicional, no poco ortodoxa, en fin, ¿no? Bien, ahí tenemos el desarrollo embrionario, para hacerles recordar, curso de embriología. Ya sabemos que los embriones tienen, ¿no? Inicialmente cola, ¿no? Tenemos cola, tenemos una especie de branquias, tenemos órganos palmeados, ¿no? Extremidades palmeadas. Pero en la séptima semana va a ocurrir un aspecto importante. ¿Cuál es? Exacto, en la séptima semana de desarrollo embrionario en humanos se activa el gen SRI, ¿no? Sexual reverse en el cromosoma Y. Solamente lo tiene el cromosoma Y, no lo tiene el cromosoma X, ¿no? Y acá vamos a ver. Recuerden que humanos está en el tema de mamíferos, pero vamos a ver variaciones de esto dependiendo de la filogenia de los animales. Pero ya sabemos, por el curso anterior, ¿no? Que el gen SRI es un gen homeótico, ¿no? Que desencadena un efecto de cascada molecular activando otros genes que van a producir otros productos e iniciando el proceso de masculinización del embrión. Recuerda que el embrión antes de la séptima semana es totipotente para ser femenino o masculino. En verdad nosotros tenemos ambas capacidades gonadales y también de conductos, ¿no? Masculinos y femeninos, los dos, ¿ya? Y está gobernado inicialmente por una activación, en este caso el gen SRI. Una pregunta para todos. ¿Quién me dice y me demuestra de qué sexo es? A ver. Un hombre, un alumno o una alumna me responde. Vamos a pasar un pequeño video para ir un poco refrescando algunas ideas y recordando, ¿no? Mecanismo de determinación del sexo, que según la bibliografía podemos reconocer dos mecanismos, no cromosómicos y cromosómicos. Dentro de los mecanismos no cromosómicos, el ambiente en general es un factor que influye en muchas especies. Por ejemplo, en este caso, de este molusco, la Crepidula, que presenta en sus estadios de vida dos formas de vida. En el estado de larva es nadador y luego en la etapa adulta es un organismo sésil y viven en colonias. El primer organismo que reconoce un sitio adecuado para desarrollar la colonia, que se instala en ese lugar, va a diferenciarse como una hembra. Y sobre esa hembra se van a ubicar los siguientes organismos. El que le sigue a esa hembra va a diferenciarse como macho, sobre ese macho se ubica otro organismo y se va a diferenciar como hembra y así sucesivamente. Entonces van a asegurar en la colonia una relación de 1 a 1 de ambos sexos. Otro factor ambiental interesante que interviene en la determinación del sexo es la temperatura. En este gráfico nosotros podemos reconocer distintas formas de determinación del sexo
en diferentes grupos de vertebrados. Tenemos los 5 grupos de vertebrados, tenemos los mamíferos, los reptiles, los anfibios, los peces y las aves. Como recién decíamos, la temperatura es un factor que influye en la determinación del sexo en algunas clases de vertebrados como en reptiles y en peces. En el caso de los mamíferos, el sistema que determina el sexo ya es un sistema cromosómico y el sistema que determina el sexo de los mamíferos se conoce como sistema XY, que también es el sistema que presenta Drosophila. La base de cómo funciona el sistema es distinta. En Drosophila depende de la relación que hay entre el número de pares de autosomas y el número de cromosomas sexuales. Pero a nosotros nos va a interesar que las hembras son XX y los machos son XY, igual que en el caso de los mamíferos. Otro sistema cromosómico para determinar el sexo es el que encontramos en las aves, que se conoce como sistema ZW. La diferencia que hay es que en este caso los machos son ZZ, o sea, tienen 2 cromosomas idénticos, y las hembras son las que tienen cromosomas distintos entre ellos. Y otro sistema de determinación del sexo también cromosómico lo encontramos en algunos insectos como los ortóptera. Esta es una langosta que vive en mi casa. Y el sistema de determinación del sexo es X0. En este caso, XX serían las hembras y los machos tienen un solo cromosoma sexual, un cromosoma X. Distintos mecanismos para determinar el sexo. Pero a estos mecanismos le podemos agregar algunos otros extraños, como seguramente leerán en la bibliografía, que es el caso del ornitorrinco, y yo les agrego también, y les agrego los links para que lean el caso de una rana de Brasil. El ornitorrinco de por sí es un organismo muy singular, presenta una mezcla de rasgos de incluso diferentes clases de vertebrados, tiene pelos como los mamíferos, presenta picos como las aves, e incluso tiene algunas características parecidas a los reptiles, como que emite un veneno en las patas traseras. Por eso resultó interesante analizar su genoma. En síntesis es un mamífero monotrema, hace 160 millones de años que se separó del resto de los mamíferos, y en su genoma interesante, que se secuenció en el 2008, encontraron que está constituido por unos 18.500 genes y tiene 52 cromosomas, y lo interesante que hace el tema de hoy es que presenta 10 cromosomas sexuales, no un par de cromosomas sexuales, sino 5 pares de cromosomas sexuales. El año pasado se publicó también un genoma interesante en cuanto a la determinación del sexo, que es el de esta rana de Brasil. En ella encontraron todavía más cromosomas sexuales, 12 cromosomas del total de 22 cromosomas, o sea que tiene 10 autosomas o 5 pares de autosomas y 6 pares de cromosomas sexuales. Y el ornitorrinco, 5 pares de cromosomas sexuales y le quedan 42 autosomas. Por lo tanto, como verán, es diversa la forma en que las distintas especies se determinan los sexos. Nos vamos a centrar en los mamíferos y en particular en nuestra especie, y para eso podemos observar el cariotipo en la especie humana. Nosotros sabemos que somos organismos diploides, 2N, con 46 cromosomas en total, 23 pares. 22 pares son autosomas y tenemos un par sexual. En esta imagen, entonces, lo que estamos observando son los 22 pares de autosomas ordenados. Después del par 22 tenemos cromosomas XX y un cromosoma Y. Fíjense que los cromosomas están de a pares. Nosotros esos pares los reconocemos como par de cromosomas homólogos. ¿Se acuerdan que tienen el mismo tamaño, la misma forma y el mismo patrón de bandas? En los cromosomas sexuales, en algún sexo, en el caso de los mamíferos, en las hembras, vamos a tener un par de cromosomas completamente homólogos. Y en el caso de los machos ya no hay homología porque no tienen la misma forma ni el mismo tamaño y por lo tanto tampoco el mismo patrón de bandeo. ¿En qué se diferencian? Acá estamos observando una imagen de un microscopio de barrido electrónico. Vemos el cromosoma Y mucho más pequeño y el cromosoma X. El cromosoma Y
sería un cromosoma derivado del cromosoma X que se fue modificando, y dentro de esas modificaciones se destaca el hecho de que perdió genes. El cromosoma Y tiene un 10% más o menos de genes con respecto al cromosoma X. Como ven, dice que en el X hay 1100 genes y en el cromosoma Y 160 genes, muchos menos. La mayor parte de los genes que tenemos en el cromosoma Y están asociados a la fertilidad y a la determinación de la masculinidad o a la determinación del sexo. Esa determinación del sexo está dada por una región que se encuentra en el cromosoma Y, es decir, que en los mamíferos el sexo de la descendencia depende del aporte que realice el cromosoma Y. Decíamos que no son homólogos, presentan una región parcial de homología, que son estas pintadas en rojo, y por eso se las conoce como regiones pseudoautosómicas, y les decía que el cromosoma Y, en una región próxima a esa región pseudoautosómica, presenta un gen que se conoce como gen SRY o región Y determinante del sexo, que si está presente va a hacer que el embrión, cuando se desarrolle, sea un macho o un varón, si estamos hablando. Bien, haciendo un recordaris, entonces lo que más conocemos es en machos, sabemos, en mamíferos sabemos que los machos son XY, las hembras son XX, para la determinación del sexo. En el caso de aves, es al revés, aquellos que tienen los cromosomas idénticos, ¿no?, que son homomórficos, son los machos, como el equivalente XX en el caso de mamíferos, y los cromosomas dimórficos son las hembras, ¿no?, que son ZW, ¿no? En la gran mayoría de las aves se cumple esto. En reptiles, ¿no?, los cromosomas sexuales no siempre son distintos a los autosómicos, a veces no se distinguen los cromosomas sexuales, ¿no? Y por otro lado, en reptiles hay un tema con la temperatura, que lo vamos a ver. La temperatura define también, ¿no?, y eso vamos a ver que hay mecanismos de activación de genes que determinan que el sexo sea masculino o femenino. En el caso de anfibio, en la mayoría de las especies no se sabe dónde están los genes que determinan el sexo. Hemos visto el caso de la rana, que tiene varios cromosomas sexuales. No estamos hablando solamente de un par, sino de varios pares. Y el tema de la determinación del sexo es bastante complejo. En peces es lo más variado que hay, ¿no? Casi la mitad de las especies de peces son hermafroditas, ¿no? Poseen incluso testículo y ovarios a la vez, un solo individuo. Y bueno, el resto presenta variantes, ¿no? Variantes que pueden ser muy parecidas a mamíferos, pueden ser parecidas a aves, ¿no? Es mucho más complejo en peces el tema de la determinación del sexo que en otras líneas, ¿no? Otro de los 5 grupos de vertebrados que nosotros conocemos. Bien, entonces, haciendo un recordaris, en la determinación del sexo animales nos movemos casi en 6 niveles. Los 2 primeros es el de determinación del sexo génico. Ya sabemos que hay un gen SRY o TDF que está en el cromosoma Y, y hay otros genes masculinizantes y también feminizantes que están en los cromosomas autosómicos. Bueno, y tenemos el tema de la determinación del sexo cromosómico, ¿no? El sexo cromosómico, que ahí va a depender de muchas cosas. Algunos tienen un par, tienen varios pares, o tienen uno, a veces les falta uno de los cromosomas sexuales, ¿no? Hay poliploidías, hay aneuploidías, todo un tema ahí, ¿no? Pero esos 2 niveles, esos 2 primeros niveles, nos manejamos dentro de un sexo cromosómico, bueno, a la vez génico, porque los cromosomas tienen pues a los genes, ¿no? incluidos. Luego, dentro de lo que podríamos llamar ya sexo no cromosómico, está el sexo gonadal o primario, ¿no? Eso es justamente la presencia de gónadas, testículo o ovario, es una característica sexual primaria o primario, ¿no? Luego está la determinación del sexo fenotípico o secundario, ¿no? Ahí hablamos ya de la diferenciación del aparato genital, ¿no? Ya no de las gónadas, sino el aparato, la genitalia, los conductos de Wall, los conductos de Müller, ¿no? Y también hablamos de un aparato genital interno, ¿no? Y un aparato genital externo, ¿no? Que es la presencia básicamente de clítoris y
clítoris y pene, ¿no? Luego tenemos el sexo psicológico conductual. Hay temas de organización social en la población de animales. Y tenemos, por último, la determinación del sexo ambiental, donde juega pues hormonas, exógenas, temperatura, otros factores externos para la determinación del sexo, ¿no? Entonces nos movemos un sexo génico, cromosómico, sexo gonadal o primario, sexo fenotípico secundario, sexo psicológico conductual y sexo medioambiental. Bien, en la determinación del sexo génico, hablando por ejemplo de mamíferos, ¿no? Es verdad, la hembra tiene XX, el macho tiene XY, pero van a activarse otros genes. Miren ustedes, estos dos genes, después de que estos dos genes van a intervenir en el proceso, la cresta gonadal que está indiferenciada, con el inicio de la activación del TDF que comienza a activar otros genes como el SOS9 e inicia la formación del testículo. En la parte femenina no hay tantos genes y hay un gen importante que lo vamos a ver, que es el DAX1, determina la diferenciación de la cresta gonadal en ovario, ¿no? Y posteriormente, el testículo va a formar dos grupos de células importantes, la célula de Sertoli y la célula de Leydig. Las células de Sertoli van a producir el factor antimülleriano. Todos los conductos de Müller van a ser inhibidos en su crecimiento. Y las células de Leydig comienzan a producir testosterona. Esta testosterona va a actuar sobre la genitalia externa, incluso sobre el sexo psicológico. Vamos a ver que la testosterona también influye en la conducta, ¿no? El ovario va a formar las células foliculares, los conductos de Müller al no haber un factor antimülleriano, que van a determinar la genitalia externa y también el sexo psicológico, ¿no? O conductual. Bien, tenemos la cresta gonadal. Esta va a formar la cresta gonadal, que está muy cerca de los riñones. Durante el desarrollo embrionario va a bajar hacia su ubicación, pero ya es una gónada indiferenciada. Es una gónada que puede ser testículo u ovario, ¿no? Luego se van a formar ya el desarrollo de la capa medular o la capa externa, ¿no? De esta gónada. Entonces la capa más externa va a formar, realmente se comienza a desarrollar y va a determinar que se forme un ovario. En cambio la capa interna, ¿no? Lo va a determinar que se forme un testículo, ¿no? Obviamente ahí está en la intervención, le he puesto cromosomas sexuales, pero hay un tema genético, ¿no? Bien, ¿qué sucede después? Bueno, en el caso de machos, ¿no? En el caso de machos, ¿no? Se va a activar el gen SRI o TDF, que está en el cromosoma Y, y va a inhibir la expresión del gen DAX1, ¿no? Que está en el cromosoma X. ¿Ya? Recuerden que el TDF es un gen homeótico, influye sobre la expresión de este gen. En cambio, en la parte femenina no hay cromosoma Y, por lo tanto, los dos cromosomas, ¿no? X tienen el DAX1, ¿no? Y esto desencadena un proceso de feminización, ¿no? Hay un proceso de feminización. Bien, haciendo un poquito de detalle de los cromosomas y de los genes, ¿no? En el cromosoma X, ¿no? Que es de machos, en el caso estamos hablando de mamíferos, ¿no? El SRI, que es la proteína que determina el sexo en sí, el desencadenante. Y tenemos también el DAX1, que es en verdad una proteína receptora nuclear, que está solo en el cromosoma X, ¿ya? Entonces en los machos poseen ambos porque tienen cromosoma X, y en el caso de las hembras solamente este DAX1 está en ambos cromosomas X. Pero hay otros genes que están en los cromosomas autosómicos. Uno de ellos es el SF1, factor esteroidogénico, que está en el cromosoma 11. ¿No? El factor de crecimiento fibroblástico 9, que está en el cromosoma 9. El factor de transcripción 9, el SOS9, que está en el cromosoma 17. Y el TBW1, llamado también el gen del tumor de Wills,
que está en el cromosoma 11. Ustedes observan, todos son cromosomas autosómicos. En la parte femenina hay el WNTI o Bingles tipo MMTB, es un nombre un poquito complejo, está en el cromosoma 1, y el RCPO, proteína activa R1, no Spondin 1, que está en el cromosoma 1. Son genes que son activados dependiendo de si tienen o no tienen un cromosoma Y o un cromosoma X. ¿Ya? Bien, ¿qué paso sigue? En el caso de la gónada, ya se activó, ¿no? En el macho ya hay un cromosoma Y, el WT1, el SF1, se activan, ¿no? Y sobre todo el SRI junto con la activación del SF1, ambos, ¿no? Ambos productos en conjunto, ¿no? Van a activar al gen SOS9. Este SOS9 va a determinar la proteína de fibroblástica 9, ¿no? La FGF9. Y esta FG9 va a hacer que se activen, ¿no? La formación en verdaderamente ya se empieza a diferenciar en verdaderamente el tema de los testículos, ¿no? Todo esto se está dando en las células de Sertoli, ¿ok? En las células de Sertoli. Un aspecto importante acá, que va a ser la SOS9. La SOS9 activa, ¿no? La producción de una hormona antimülleriana, AMH, y esta hace que regresionen los conductos de Müller. Por otro lado, ¿no? Se van a producir la DHH, ¿no? Estas están en las células de Leydig, que son las otras, ¿no? Y se va a dar inicio a la síntesis de esteroides. Esta síntesis de esteroides hace que la genitalia de los machos, perdón, la genitalia del embrión se beneficie sobre todo lo que son la formación de los conductos de Wolff. Ya que se están regresionando los conductos de Müller, ¿no? Entonces ahora se van a desarrollar los conductos de Wolff, ¿no? Porque estamos hablando de un embrión XY. ¿Qué pasa en la parte femenina? No hay cromosoma Y, empezando ahí. Por lo tanto, no hay SRI, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿No? Se van a activar estos dos genes, WNT4 y RSP1, ¿no? Estos dos genes van a producir por un lado la beta-catenina en la célula de la granulosa, que es muy semejante a la célula de Sertoli, y esta beta-catenina va a inhibir al SOS9. Y recordemos que el SOS9 inhibía, ¿no? Los conductos de Müller. Al inhibir la expresión del SOS9, simplemente, ¿no? Los conductos de Müller se desarrollan. Otro aspecto importante es que los productos de estos dos genes suprimen la acción de la 5-alfa reductasa, ¿no? Al no haber 5-alfa reductasa, no hay producción de la dihidrotestosterona. Al no haber de producción de la dihidrotestosterona, como si lo pasa en el machos, entonces se desarrolla toda la genitalia externa de la hembra. Ya lo del macho queda inhibido, o sea, ¿no? Todos los conductos de Müller se van a desarrollar. No olvidemos que esta 5-alfa reductasa es importante porque si bien la testosterona es una hormona masculina, en verdad la hormona que masculiniza es la dihidrotestosterona, pero eso es gracias a la acción de la 5-alfa reductasa. Al no haber 5-alfa reductasa no se forma esta hormona y simplemente el embrión no se termina de masculinizar, ¿no? ¿Hay testosterona en la hembra? Sí, hay testosterona, pero no en las concentraciones que lo hay en el caso del embrión macho, ¿no? Y al no haber dihidrotestosterona simplemente se queda con rasgos, ¿no? Fenotípicos femeninos. Bien, a ver, tenemos también problemas con cuando hablamos de determinación del sexo. Sabemos, por ejemplo, de que hay las hembras XX por una reversión sexual, ¿no? Siguen siendo cromosómicamente XX, pero fenotípicamente machos. De la misma forma, puede haber machos XY, ¿no? Cromosómicamente, pero hembras fenotípicamente.
por una reversión sexual. Cromosómicamente es contrario al fenotipo, ¿no? ¿Qué podría suceder? Bueno, una de ellas en el caso de un macho XY, ¿no? De que de repente, bueno, este XY se activa la SOX9, ¿no? Y por alguna razón, ¿no? La FGF9 sufre una mutación. Y esta mutación simplemente hace que no cumple su función. Ya lo habíamos visto, ¿no? Todo el desarrollo de la parte testicular no se da, ¿no? Debido a que se ha producido una mutación en este gen, ¿no? Por lo tanto no actúa el producto del SRI ni el SOS9, ¿no? La otra condición es que el individuo hembra XX, ¿no? Que no tiene el SRI, por alguna razón se produce una recombinación. Se produce una recombinación que hace que el gen SRI pase del cromosoma Y al cromosoma X. Un caso muy raro, pero ha sucedido. Entonces vamos a tener un cromosoma X con el gen SRI. Y bueno, el SRI al tener es un gen bastante fuerte, lo que va a hacer es masculinizar al individuo, ¿no? A pesar de que es XX, ¿no? Bien, haciendo un resumen, tenemos fecundación, formación de un embrión, sea macho o hembra, XX o XY, crecimiento fetal, y aproximadamente a la séptima semana, ¿no? En el caso de los machos, ¿no? Se va a activar del cromosoma Y, se activa este gen, el gen SRI, ¿no? Recordemos de que el embrión tiene tanto las gónadas no diferenciadas como los conductos de Wolff masculinos y los conductos de Müller femeninos. Tiene ambas cosas. Este SRI va a activar a otros genes autosómicos que van a producir, por un lado, hormona antimülleriana, ¿no? Y esta va a degenerar todo lo que son conductos de Müller femeninos. También va a producir hormonas como la testosterona, que va a inducir, ¿no? El crecimiento de los conductos de Wolff, todo el tema de la genital interna, y se va a convertir la testosterona en dihidrotestosterona, que acaba virilizando, ¿no? Se cierran las bolsas escrotales, crece el pene, ¿no? Toda la genitalia externa. ¿Okay? Finalmente ya tenemos testículos y tenemos un órgano copulador, que en este caso es el pene. En el caso femenino, no hay cromosoma Y, no hay gen SRI, por lo tanto, no hay hormonas antimüllerianas, se va a desarrollar las conductas de Müller, ¿no? Se va a desarrollar los conductos de Müller, no hay testosterona, por lo tanto, no se va a masculinizar, ¿no? Y degeneran los conductos de Wolff, ¿no? Esto va a permitir también que se desarrollen los labios, ¿no? De la vagina, y el clítoris, que es el órgano semejante al pene en humanos, ¿no? Luego va a seguir su feminización, ¿no? Se van a formar ya los subiductos, ¿no? Toda la parte femenina, ¿no? Con sus respectivos ovarios, ¿no? Tanto interna, la genitalia interna y la genitalia externa, ¿no? Se van a completar en la parte femenina. Bueno, ya lo habíamos mencionado, la diferencia no solamente en tamaño entre cromosoma X y Y. Recuerden que los cromosomas sexuales tienen, en el caso de mamíferos, tienen algunos genes que son que los tienen ambos, pero hay genes que solamente lo tiene el cromosoma Y, como es el SRI, ¿no? Que son genes holándricos, y hay genes que solamente lo tiene el cromosoma X, ¿no? Ustedes ven el tema de herencia, hemofilia y daltonismo, es un gen que solamente lo tiene el cromosoma X, ¿no?
Pero aún así, a pesar de eso, hay recombinación. Ustedes observan en la foto, ¿no? El cromosoma Y más pequeño y el cromosoma X mucho más grande. Y hay quiasmas, ¿no? Hay una recombinación durante la meiosis también de los cromosomas sexuales, pero solamente recombinan los genes que tienen ambos. ¿No? En el brazo corto está el SRI. El brazo corto no se recombina, pero a veces suele pasar. Hay una recombinación que no debía darse y vamos a tener un cromosoma X con SRI. Y ya sabemos todo lo que puede producir, ¿no? Bien, este gen SRI o TDF, que ya hemos hablado que activa otros genes, ¿no? Bueno, experimentalmente se ha hecho, se ha probado. Acá tenemos un individuo macho que va a desarrollar testículos, está coloreado de azul. La hembra desarrolla, ¿no? Ovario y no tiene ningún color. Pero cuando nosotros, por manipulación genética o ingeniería genética, insertamos el TDF en un embrión femenino, va a desarrollar testículos, ¿no? Comparado con el control, ¿no? Para que vean ustedes lo poderoso que es este gen homeótico. Entonces, se puede pues revertir, tener un individuo macho fenotípicamente, pero cromosómicamente femenino, ¿no? Un trabajo que ya ha sido publicado, ya tiene más de 20 años, esto se ha probado. Incluso se desarrollan testículos, no de repente el mismo tamaño, pero sí, ¿no? Se desarrollan testículos, incluso hasta la conducta, ¿no? La conducta también se vuelve como un macho. Acá tenemos un macho, pues, por ejemplo, con el gen SRI inactivo y una hembra control, ¿no? Ahí sucede lo contrario, ¿no? Ahí noqueamos o inhibimos al gen SRI, ¿no? Entonces acá obtenemos el efecto contrario, ¿no? Vamos a tener un macho cromosómicamente XY, pero fenotípicamente hembra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con estos individuos? Tenían genitales femeninos externos e internos, el nivel de testosterona era bajo, su cerebro también estaba feminizado, inclusive mostró un ciclo estral, ¿no? Y realizó un comportamiento copulatorio como hembra, es decir, se dejaba parear con otros machos. Pero eso sí, bueno, era infértil, no, el desarrollo de los ovarios no era el mismo y por lo tanto pues no producía ovocitos y no tenía tampoco la cantidad de folículos como una hembra normal, ¿no? Pero de todas maneras se sigue probando pues el efecto de este gen SRI, ¿no? Haciendo un resumen, podemos tener un individuo, ¿no? Que es cromosómica y gonadalmente hembra. Y también podemos tener ¿no? Un individuo XY que tiene el SRI, que es cariotípicamente macho, pero gonadalmente hembra, ¿no? O podemos tener un individuo XX que tiene el gen SRI, que es cariotípicamente, ¿no? Cariotípicamente hembra, pero gonadalmente macho. O podemos tener un XY SRI que es cromosómica y gonadalmente macho, ¿no? Que son los individuos, digamos, estos son los individuos normales, ¿no? Que corresponde su genitalia con su cromosomas sexuales, ¿no? Pero también se puede dar inverso, ¿no? ¿Okay? Ya sabemos que el SRI está en el brazo corto del cromosoma, en el brazo P, ¿no? del cromosoma Y. Esto es un gen homeótico que activa factores de transcripción que van a actuar sobre la acción de otros genes, ¿no? Van activando otros genes que a su vez producen otros factores de transcripción, un efecto de cascada molecular, ¿no? Lo que típicamente sabemos, damos por sentado, pero no, ya sabemos que te puede revertir XX hembra, XY macho en el caso de mamíferos, ¿no? ¿Ya? Y sabemos también de que basta un cromosoma Y presente, independiente del número de cromosomas X que haya, para que el individuo se masculinice. Basta que tenga uno. Pueden haber 2, 3 o más cromosomas X, pero basta que esté un cromosoma Y para que el individuo se masculinice.
¿ya? ¿Se puede prescindir del cromosoma Y? Sí, ya lo hemos visto. Se puede prescindir, pero no se puede prescindir del cromosoma X, porque eso produce letalidad, muerte, ¿no? En un cruzamiento, realmente lo que estamos cruzando es un individuo XX con un XY con el gen SRY. Por eso que nosotros tenemos, ¿no?, un 50% de hembras, ¿no?, y un 50% de machos, de un cruce entre un macho y una hembra. La norma general, la mayoría de los animales tienen un juego de cromosomas sexuales, pero hay excepciones, ¿no? Ya vimos el ejemplo de la rana de la selva brasilera y el ornitorrinco, ¿no? Donde tenemos simplemente en el ornitorrinco tenemos pues 10 cromosomas sexuales de un total de 52, ¿no? Y se recombinan. Y tenemos también 12 cromosomas sexuales de un total de 22 cromosomas totales que tiene el individuo, ¿no? Su 2N. Dato curioso porque, bueno, estos individuos tienen más de un juego de cromosomas XY, ¿no? Y más de un juego de cromosomas X. Entonces nosotros tenemos ahí formación de espermatozoides pues, que tienen 5 cromosomas X o 5 cromosomas Y, ¿no? Y ahí se produce la meiosis. O sea, todo un tema, ¿no? Todo un tema, y bueno, los ornitorrincos pues son esos marsupiales que todavía casi son un eslabón, ¿no?, con el resto de mamíferos, ¿no? Tiene un poco de todo, ¿no? Tiene de ave, tiene de reptil, tiene de mamífero, ¿no? Lo mismo la rana, ¿no? Leptodactylus pentadactylus, ¿no? Posee 12 cromosomas de un total, ¿no?, sexuales de un total de 22. Los machos exhibieron una asombrosa cadena meiótica estable en forma de anillo compuesta por 6 cromosomas y 6 Y. El número de cromosomas es mayor que el número de autosomas autosómicos. Claro, si son 22, 12 son sexuales, solamente hay 10 autosómicos, ¿no? Y bueno, acá predominan los cromosomas sexuales, ¿no?, sobre los cromosomas autosómicos. Ustedes ven acá X1, X2, X3, 4 y 5 y 6, ¿no? Y ven I1, 2, 3 hasta el 6, ¿no? Hay más cromosomas sexuales que autosómicos. ¿Qué pasa en ave? Ya hemos dicho que en las aves es al revés, ¿no? Quien tiene los cromosomas homomórficos o iguales son los machos, en este caso el gallo. El gallo es el que tiene la muestra. Y el que tiene los cromosomas diferentes es la hembra, que en este caso es la gallina, ¿no? Bien, ahí en aves el tema es, bueno, si es al revés, ¿no? Si yo veo pues un macho, un gallo, cuando usted ve un gallo tiene plumas bien desarrolladas, los colores son llamativos, ¿no? Son más grandes que las hembras, ¿no? Los machos pueden cacarear y cantar, cosa que no hacen las gallinas, ¿no? Tiene la cresta, la cresta del gallo está parada, la de la hembra está curvada, ¿no? Es más notorio, ya le dije, la coloración. Las plumas también son más largas, ¿no? Y bueno, hay dimorfismo sexual bien establecido entre una hembra y un macho. Pero cuando se produce el cruce, ¿no?, son 76 cromosomas, 78 tiene las aves, 76 autosómicos y 2 sexuales, ¿no?, un par sexual igual que en mamíferos. Se van a formar pues espermatozoides de 38 más un cromosoma Z, dos idénticos, ¿no? Dos idénticos. Y la hembra va a formar también 38, pero uno Z y el otro W. Entonces, de tal modo que cuando se cruzan, un ZZ vuelve a dar, ¿no?, un individuo macho, en este caso un gallo, y un ZW me da un individuo hembra, en este caso una gallina. En eso se parece, es idéntico a los mamíferos, ¿no? Pero la pregunta que probablemente debemos hacer, bueno,
Si el cromosoma W es semejante al cromosoma Y en mamíferos, debería tener el gen TDF, que masculiniza, sí, pero no hay mucha lógica. Va a masculinizar, ¿no? Va a masculinizar, pero en verdad lo que tenemos es un individuo femenino, una gallina. Entonces, ¿cómo está funcionando el TDF o el SRI en esos casos? Entonces tenemos esa disyuntiva en aves. ¿Qué está pasando? Y durante mucho tiempo no, no se encontraba explicación. Sí se sospechaba de que hay un gen TDF o SRI presente, pero no se sabe realmente cómo funcionaban porque los cromosomas son al revés de lo que es en mamíferos, ¿no? Bien, ¿cuál fue el tema en aves? Es que en verdad no existe un SRI, como el caso mayor, pero hay un gen muy parecido, que es el DMRT1, y que está ubicado en el cromosoma Z, ¿no? Esta va a determinar la diferenciación sexual gonadal. Cuando aparece doble, por ejemplo ZZ, que es un gallo, este gen, ¿no?, en doble dosis desarrolla testículos. En cambio, en la hembra, que es ZW, solamente tiene una sola dosis. Cuando es una sola dosis, desarrolla ovario, ¿no? De esta forma se dilucidó de qué forma hay un gen, también es un gen homeótico. Este gen homeótico va a activar a otros genes, muy semejante a lo que pasa en mamíferos, ¿no? Pero en doble dosis, en el caso de machos, y en una sola dosis en el caso de las hembras, ¿no? Entonces, todavía se está viendo, pero más o menos casi son los mismos mecanismos. Interviene la aromatasa, ¿no?, para poder convertir, ¿no?, convertir en estrógeno, la testosterona en estrógeno, ¿no? Y bueno, desarrollar ovarios, ¿no? Hay otros casos, bueno, ya más extremos. Algunos insectos, por ejemplo, no tienen uno de los cromosomas sexuales, ¿no? Es el caso de los hemípteros, como las hormigas, las abejas, ¿no? XX determina una hembra, pero X0 determina un macho, ¿no? También hay sistemas parecidos al de las aves, ZW, Z, o al revés, ¿no? La carencia de un cromosoma, de uno de los cromosomas, un Z0 es una hembra y un ZZ es el macho, ¿no? hay mucho variación y en las abejas son el caso más conocido, ¿no? Porque lo que vas a tener acá es interesante. Tienes una hembra que es haploide, todas sus células son haploides. Producto de la meiosis se van a formar gametos, ¿no? Se van a formar los óvulos, ¿no? Y en el caso del macho, sus células son haploides. Solamente me forma espermatozoides, como si fuera un individuo formado por espermatozoides, ¿no?, porque son células haploides. Y bueno, cuando no hay fertilización entre estos dos gametos, ¿no?, el del macho y de la hembra, ¿no?, simplemente se va a desarrollar un macho haploide. Pero cuando hay fecundación, recién se completa un individuo diploide, y ese individuo diploide es una hembra, una obrera que le llaman. Ya la mirá, profesor, y la abeja reina es una obrera, solamente que ha sido alimentada con jalea real, y solamente hay una en la colmena. Nunca van a encontrar ustedes dos reinas, se matan. Solamente una por colmena. En pocas palabras, la abeja reina es la mamá de todas las abejas que hay en ese panal, ¿no?, o en ese colmenar. Bueno, y en peces, tenemos sistemas XY como lo tienen los mamíferos. Hay sistema ZW como que tiene, por ejemplo, la tilapia, el Eurocromosaurus. Tiene un sistema muy parecido a las aves. O no hay cromosomas, ¿no? Donde aparece A, solamente son algunas especies, tienen solamente cromosomas autosómicos. El caso más extremo es el del pez cebra. El pez cebra tiene 50 cromosomas, pero no hay cromosomas sexuales. No hay X, no hay Y, no hay Z, no hay W. Todos son autosómicos. Sin embargo, tiene un dimorfismo sexual bien pronunciado, ¿no? Y tienen la combinación también, ¿no? La combinación de sexuales con autosómicos, en fin, ¿no? Este experimento, el famoso experimento de Bridge con Drosophila, sabemos que la Drosophila tiene 8 cromosomas, de los cuales 6 son autosómicos, ¿no?, y 2 son sexuales.
Tenemos un XX, ¿no? Y un XY para el caso de los machos, ¿no? Y bueno, lo que hizo Bridge es jugar con la cantidad de cromosomas autosómicos versus la cantidad de cromosomas sexuales. Entonces, si lo normal, ¿no? Lo normal está hacia el centro, ¿no? Si tenemos un individuo que tiene 8 cromosomas, que es lo normal, ¿no? Su juego de autosómicas es, perdón, de cromosomas X, tienes 2X me dan una hembra, ¿no? Y la haploidía, jugaba mucho con la haploidía, con los cromosomas autosómicos, ¿no? Entonces, esta proporción de 2 sobre 2, ¿no? Me da 1, y ese rango de 1, ¿no? me determina un individuo femenino. Si aumento un número cromosoma X, un 3X por ejemplo, ¿no? Y la haploidía aumenta, 3 sobre 3, ya el individuo tiene un juego más, es un 3N, ya serán 12, pero la proporción sigue siendo 1 y sigue apareciendo un individuo hembra. Igual se aumenta un juego más, 4 de haploidía, 4N, 4 cromosomas sexuales, sigue siendo pues 4 sobre 4, 1, comportándose como una hembra, ¿no? Incluso si hay la haploidía, si hay más número de cromosomas 3, 1.33 sigue siendo una hembra. El problema viene cuando ya se rompe esta proporción, ya no es de 1. Tenemos 3 sobre 2, me sale 1.5. Este individuo es una meta hembra, es casi una hembra. Tiene ambigüedad porque presenta poco desarrollo de sus órganos genitales, ¿no? O al revés, 2 sobre 3 me sale 0.67. Este es un individuo que tiene tanto de hembra como de macho, es intersexuado, ¿no? O 1 sobre 2 me da efectivamente un macho. Cuando es 0.5 no hay ningún problema, el individuo es macho. El problema está cuando la proporción se sale fuera de ese rango. Es decir, entre 0.5 y 1 es un individuo intersexuado. Un experimento bastante interesante, ¿no? Donde vemos nosotros cómo la proporción de cromosomas sexuales con respecto a la proporción de cromosomas en total, ¿no? hace variar en la condición de determinación del sexo del individuo, ¿no? No olvidemos, ningún individuo es viable si no hay cromosoma X. En el caso de mamíferos, no hay cromosoma X, ese individuo muere. Nace muerto o no se desarrolla. Entonces no puede haber individuos que no tengan por lo menos un cromosoma X. Por lo menos uno. Lo que sí puede depender es de que no tengamos cromosoma Y, ¿no? Puede haber X0, XX0, ¿no? Pero no puede, siempre tiene que haber, ¿no? un cromosoma sexual X y se puede prescindir del cromosoma Y, ¿no? Obviamente esos individuos son femeninos porque no hay cromosoma Y con el TDF, ¿no? En humanos mismos los vemos, ¿no? Basta un cromosoma Y para que sea varón. XY, XY, XXY, basta uno y el fenotipo es varón. En caso en el femenino, XX o un solo X o XX, cualquiera me va a dar un rasgo femenino, ¿no? El cromosoma Y es el principal determinante de la diferenciación sexual masculina. ¿Se puede prescindir de él? Sí, y el individuo va a salir fenotípicamente femenino, porque no hay el gen TDF o SRI. ¿Ya? Pero ya sabemos que no puede faltar el cromosoma sexual X, porque eso mata al embrión. El sexo gonadal o primario, ¿no? A nivel hormonal, ¿no? Recordemos que hay un factor antimülleriano producida por el gen 19 que está en el cromosoma 13 en la célula de Sertoli. Esta inhibe toda la parte de los conductos de Müller que van a determinar la genitalia femenina. Lo anula. Luego hay otras hormonas como la HCG, hormona coriónica gonadotrópica, que lo produce la placenta, y luego la hormona luteinizante que lo produce el hipotálamo. Se unen a la proteína G e inician la síntesis de testosterona, en la célula de Leydig. Ya son parte del testículo, ¿no?
¿no? Esta testosterona, ¿no? Producida por la célula de Leydig, va a permitir que maduren los túbulos seminíferos, donde se va a dar lugar la meiosis para la formación de los espermatozoides. Y ahí interviene otra enzima, la 5-alfa reductasa, que está en el cromosoma 2. Esta hace que la testosterona se transforme en dihidrotestosterona, ¿no? Y esta dihidrotestosterona, que en sí es ya la hormona masculinizante, va a actuar sobre todas las células que tienen receptores androgénicos. Hace que se desarrollen los conductos de Wolff. Ya hemos visto que el factor antiinmunitario anuló los conductos de Müller. Bueno, la dihidrotestosterona hace que se desarrollen los conductos de Wolff. ¿Y qué son los conductos de Wolff? Van a desarrollar el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales, ¿no? Todo a nivel interno, ¿no? Acordémonos que los conductos de Müller desarrollan oviductos, útero y tercio superior de la vagina, que también es la genitalia interna. ¿Ya? Solamente la genitalia interna. ¿Qué sucede después? Esta dihidrotestosterona, ¿no? Que ya es una hormona masculinizante, ¿no? Va a interaccionar con el ADN de genes que van a producir más sustancias masculinizantes, ¿no? No solamente se va a producir el desarrollo de la genitalia interna, sino también en la genitalia externa. Esa sobredosis de sustancias androgenizantes, hormonas masculinizantes, van a hacer que se desarrolle la uretra, la próstata, el pene y el escroto, ¿no? En la hembra no tenemos testosterona en cantidad, menos dihidrotestosterona. Al no haber eso, el individuo se va a seguir feminizando, ¿no? Se van a formar los 2 tercios inferiores de la vagina, los labios menores, clítoris y labios mayores. Toda la genitalia externa, ¿no? Lo que sí sabemos es que el embrión siempre posee una tendencia a la feminización, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de masculinización es un proceso adicional que necesita de la acción de más genes, más sustancias, más hormonas para formar un macho. En pocas palabras, es más difícil formar un embrión y más gasto energético y todo, ¿no? Un embrión masculino que un embrión femenino, que ya totipotentemente tiende a ser femenino, ¿no? Ahí tenemos, no se olviden, cresta gonadal indiferenciada, conducto de Müller y conducto de Wolff están presentes ambos. En humanos, antes de la 7ª semana, realmente somos hermafroditas, ¿no? Tenemos la potestad de poder ser uno o la otra cosa, ¿no? Entonces, en uno se va a desarrollar la parte externa, en otro se desarrolla la parte interna, dependiendo si se va a formar testículo o se van a formar ovarios. Ahí tenemos, ¿no? Bueno, indiferenciada, se activa la 7ª semana, el gen. Este gen va a actuar sobre la célula de Leydig y la célula de Sertoli. ¿Okay? La célula de Sertoli producen las hormonas, la hormona inhibidora de los conductos de Müller. Se regresionan todos los conductos de Müller, ¿no? Todavía no es garantía de tener un individuo totalmente macho. ¿Qué pasa con la célula de Leydig? Las células de Leydig empiezan a producir testosterona, ¿no? Las células germinales comienzan a producir esta hormona coriónica, ¿no? La HCG, la cual, mediante la activación en el cromosoma 2 de la 5-alfa reductasa, hace que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona. ¿Qué hace la testosterona? Desarrolla todos los conductos de Wolff, que es la genitalia interna, epididimo, conducto deferente, vesícula seminal, etc. Y la 5-alfa dihidrotestosterona o la dihidrotestosterona termina de virilizar al individuo. Es decir, desarrolla el pene, la uretra, el escroto, desarrolla la próstata. Entonces, cualquier falla que se dé, baja producción de testosterona, imagínense, pues, o de repente, no, más atrás, no se produce la célula de Sertoli, no se inhiben las estructuras müllerianas, porque de repente el gen SRI tiene una mutación, o no funciona, y todo el embrión se va a volver, a pesar de que es XY, se va a volver femenino. O puede pasar, funciona, regresiona a los conductos de Müller, pero tiene baja testosterona, se desarrolla poco, ¿no? El individuo desarrolla poco el epidídimo, ¿no? O podría ser más extremo,
una mutación en la 5-alfa reductasa, ¿no? O no funciona el gen que produce la 5-alfa reductasa y no se produce dihidrotestosterona, no se puede transformar en dihidrotestosterona. Por lo tanto, el individuo tiene una genitalia interna masculina, pero poco desarrollo de la genitalia externa masculina, ¿no? Y ahí viene el tema de las ambigüedades, ¿no? Justamente porque hay esa posibilidad de que se forme ¿no? Unos gradientes, ¿no? Un gradiente meramente de consecuencias de determinación del sexo, ¿no? En el caso de machos. Gonadalmente, hormonalmente estamos hablando. ¿Quiénes producen testosterona? Recuerden que el colesterol es este famoso anillo ciclopentano fenilfenatreno, ¿no? Que tiene 4 anillos. Se va a transformar va a recibir transformaciones para formar hormonas sexuales. Progesterona es una hormona femenina. Pero la progesterona también se transforma en androstenediona y esta se transforma en testosterona. Es decir, pasamos del colesterol, que es un lípido, pasamos a tener una hormona femenina, pero también pasamos a tener hormonas masculinas, que siguen guardando la misma estructura de los 4 anillos. Solamente son pequeños cambios en los radicales, ¿no? Esto sea en testículos y cápsulas suprarrenales, por eso que la parte femenina tiene testosterona en menos cantidad porque las cápsulas suprarrenales producen. Pero los testículos es en sí donde se va a producir el gran cambio, ¿no? Esta testosterona ya en los tejidos periféricos, ¿no? Puede dar lugar a que se transforme en dihidrotestosterona, que es ya finalmente la hormona que masculiniza a todo el embrión, gracias a que la 5-alfa reductasa la convierte, ¿no? De testosterona a dihidro. En cambio, la otra hormona, ¿no? Antagónica a la 5-alfa reductasa es la aromatasa, ¿no? Que se produce en el cromosoma 9, por eso le ponen SIG19. Esta hace que la testosterona se convierta en estradiol. Entonces, miren ustedes, una hormona que produce masculinización y virilización, como es la testosterona, se transforma en una hormona femenina, que es el estradiol, ¿no? Bajo prácticamente solamente por la acción de 2 enzimas diferentes, pero con el mismo sustrato, ¿no? Lo que han visto ustedes en bioquímica. Ahí vemos, en el caso de la hembra, no hay inductores, no hay muchos genes, ya lo hemos visto. Automáticamente se forma, pues, basta que no haya sustancia que inhiba los conductos de Müller y haya poca testosterona, se van a desarrollar pues las trompas, lo que deben ser los oviductos, ¿no? Parte del útero, la vagina, ¿no? Se regresionan los conductos de Wolf, ¿no? Que formarían la parte masculina y se termina de feminizar, por eso es importante la testosterona, porque la testosterona en bajas concentraciones, y tiene que estar en bajas concentraciones, termina de formar la genital externa. El clítoris, que es el semejante al pene, los labios mayores y menores, ¿no? Cuando hay un exceso de testosterona en el embrión, eso causa problemas. Nacen en verdaderamente las hembras con la genital externa masculinizada, que vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y un aspecto interesante de la aromatasa es que si ustedes observan, ¿no? Si se expone a estrógeno, la aromatasa lo convierte en hormonas masculinas y la hembra carece. ¿Qué pasa? Que la hembra, ¿no? Tiene testosterona en bajas concentraciones. El macho la tiene en más altas concentraciones. Esa baja concentración de hormonas masculinizantes hace que la hembra también en su conducta, porque hay un tema también de masculinización y feminización del cerebro, hace que la hembra sea apta para la cópula, ¿no? Arquea, ¿no? Arquea la columna hacia arriba para asegurar el coito, eso le llaman lordosis, cosa que no pasa con los machos, ¿no? Si se expone a estrógenos, esta aromatasa lo convierte en hormonas masculinizantes, o sea, no debe haber un exceso de estrógeno porque la hembra lo transforma en hormonas masculinas y afecta su conducta, ya no tiene el efecto de lordosis y no llega a la cópula con el macho, ¿no? Ahí lo vemos.
Esta testosterona va a actuar con la aromatasa, se transforma en estradiol, este estradiol se une al receptor de estrógeno, se va al ADN y activa genes masculinizantes. Y estos genes masculinizantes hacen que el cerebro del embrión, ¿no?, afecte el desarrollo del cerebro del embrión femenino y se comporte como un cerebro masculino, ¿no?, debido a esa producción de sustancias masculinizantes, ¿no? Vamos a ver un video de esto, cortito. Van a ver cómo va el inglés. Steroid hormones, such as testosterone, have dramatic effects on brain development. Many scientists use rats as model systems in studying these effects. As a male rat develops, his testes secrete the hormone testosterone, which masculinizes the nervous system and other body tissues. In females, little testosterone is present, and the nervous system develops along the female pathway. The sex differences in the developing nervous systems direct sex-specific behaviors in adults. These behaviors serve as indicators of early hormone exposure. A key behavior of females during copulation is lordosis, a posture in which she arches her back and moves her tail to one side. Lordosis allows the male to insert his penis, which is a male-specific behavior called intromission. The development of the nervous system can be permanently altered by the administration of steroids. If a female rat is exposed to testosterone early in development, her nervous system becomes masculinized. As adults, these females have a loss or reduction in lordosis behavior. Testosterone, therefore, has a permanent organizational effect on the nervous system. It may seem logical that testosterone would masculinize the nervous system of a developing female, but what would you expect estrogen to do? It turns out that estrogen also induces masculinization. As adults, females exposed to estrogen as young pups have a reduction in lordosis behavior. To understand why testosterone and estrogen have similar effects, let's examine the aromatization hypothesis. Our focus is at the cellular level, and the large circular structure represents a neural cell in the brain of a developing animal. Testosterone from the testes reaches the brain, passes through the blood-brain barrier, and slips through the plasma membrane of the neuron. In the neuron, an enzyme called aromatase converts testosterone into estradiol, which is an estrogen. Estradiol binds to estrogen receptors in the cell. The hormone receptor complex enters the nucleus, where it binds to DNA and turns some genes on and others off. This change in gene expression occurs in neurons in various areas of the nervous system, resulting in masculinization. The aromatization hypothesis explains why treatment with either testosterone or estrogen masculinizes the nervous system. Free estrogen enters neurons, binds to estrogen receptors, and triggers the same changes in gene expression as seen with testosterone. In the case of estrogen, however, aromatase isn't necessary for the masculinization to occur. It's important to note that the pregnant mother produces estrogen, and that this estrogen passes through the placenta and enters the bloodstream of the fetus. However, this estrogen does not masculinize the fetus. The fetus produces a protein called an alpha-fetoprotein, which binds to estrogens and prevents them from entering the brain. When a developing female rat is exposed to extra estrogen in an experimental study, presumably there is not enough alpha-fetoprotein available to bind to all the circulating estrogen. Thus, some of this estrogen is able to enter the neuron and trigger masculinization. Ahí hemos visto también que en el desarrollo embrionario se produce una fetoproteína que bloquea la acción del estrógeno para que no se masculinice el embrión, ¿no? Pero a veces hay fallas de la parte materna, ¿no? Y bueno, se produce también ambigüedad, ¿no? El cerebro de una hembra se puede masculinizar y tiene conducta masculina. Este tema lo vamos a ver un poco en el capítulo de conducta sexual. Ahí vemos uno de esos trabajos pioneros
donde hacen un corte en una zona del cerebro y bueno, el individuo hombre presenta esta estructura que ustedes ven más grande que el de la mujer, ¿no? Pero cuando se analiza, por ejemplo, un hombre homosexual, el hombre homosexual tiene casi el mismo tamaño del hombre normal, pero un transexual, por ejemplo, de macho a hembra, ¿no? Claramente se observa que el corte es muy semejante al de una mujer, ¿no? Entonces, el tema de la transexualidad, y recuerden ustedes, en el tema, sobre todo en humanos, hay un tema ahí más social, psicológico, etcétera, es más complejo, pero podría tener también una explicación a nivel molecular, ¿no? Ese tema de la ambigüedad sexual, ¿no? Puede ser a diferentes niveles. Por ejemplo, puede haber, ya hemos visto que hay errores a nivel de la activación de los genes, incluyendo el TDF. Acá, por ejemplo, tenemos el famoso caso de Semenya, que es una fondista, ganadora olímpica, ¿no? Donde pues se descubrió, por ejemplo, de que había reversión sexual, está muy masculinizada, es un individuo hembra, pero con mucho músculo, lo cual le da ventaja competitiva sobre el resto de mujeres, ¿no? Había una afectación, lo que se ha encontrado que muchos casos de este tipo es porque el SOS X9 que termina de tiene unas mutaciones, ¿no? O tiene duplicaciones, que ya hemos visto, o tiene delecciones, ¿no? Entonces estas delecciones, pequeñas delecciones, ¿no? Hace que afecte la expresión del SOS9, ¿no? A pesar de que el individuo es XY, ¿no? Dice, la regulación positiva en la gonada temprana es crucial para el desarrollo de los testículos. Este es el primer estudio de identificar los potenciadores SOS que cuando se duplican o eliminan, dan como resultado una reversión sexual, ¿no? Entonces, no debe producirse esas mutaciones o esos cambios a nivel de estructura cromosómica porque alteran, ¿no? la determinación del sexo del individuo, ¿no? Entonces, bueno, acá una de las cosas que han decidido desde que se someta totalmente si quiere seguir compitiendo, que se someta a un tratamiento para convertirse completamente en mujer. Una cosa bastante compleja, porque en verdad ella debería estar no compitiendo con mujeres, sino con hombres por la capacidad muscular que le da el ser un individuo masculinizado, ¿no? Bien, y los avances se han logrado sustancialmente. La edición génica o lo que es CRISPR ha ayudado a a comprender realmente cómo funciona el tema de los mecanismos de mutaciones génicas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes cruzan un ratón de pelaje negro con un ratón albino, por segregación mendeliana en la F1 todos los ratones son negros, y si cruzo estos dos negros que son heterocigotas, me van a salir pues la famosa proporción 3:1, 3 negros y un albino, ¿no? Acá tenemos el genotipo, es genética clásica. Pero ahora nosotros podemos hacer, ya no aplicando, tenemos acá al negro, color negro, que es, ¿no?, 2 alelos mayúscula y 2 alelos minúscula, el albino, en individuo heterocigota, ¿no?, color negro. Pero ahora yo puedo, con CRISPR-Cas, cambiar la composición alélica, ¿no? Puedo cambiar la composición alélica y al hacer este cruce puedo hacer que me salga un individuo albino, porque yo edito y hago que estos alelos a mayúscula se vuelvan a minúscula, y a minúscula con a minúscula me va a terminar un individuo albino, ¿no? Esa es la forma en que se está alterando, ¿no?, las herencias, incluso genéticas o mendelianas, para poder comprender muchas enfermedades. Y eso se ha aplicado bastante al desarrollo, a la determinación del sexo. Acá tenemos un caso en conejos, donde a esta sustancia que ya la hemos visto, la SP1, ¿no?, se le hace unas mutaciones y hace que los individuos, a pesar de tener el SRI para obtener individuos masculinos, se vuelven femeninos. Este es un trabajo en conejos, donde ustedes pueden observar la hembra tiene ahí la vagina, la vulva normal, y el macho, ¿no?, el macho tiene pene, ¿no?
Pero cuando se noquea a este gen, se le inhibe, entonces los individuos ya no desarrollan la genitalia externa masculina, sino femenina, a pesar de ser XY. Incluso los testículos, ¿no? Los testículos también se desarrollan como testículos y no ovarios. Perdón, como ovarios y no testículos, ¿no? Muy semejante a una hembra, solo menor tamaño, por eso son individuos estériles. Y también el aparato, ¿no? La genitalia interna, ¿no? Los conductos de Müller en una hembra se desarrollan muy bien, los oviductos, ovarios, ¿no? Útero. Y en un XY noqueado también se desarrolla. Recuerden ustedes que el embrión, si no se activa la parte masculinizante, se convierte en un embrión femenino. Por lo tanto, un individuo femenino, ¿no? Y bueno, incluso afecta la conducta, ¿no? Porque estos individuos XY mostraban conducta femenina, ¿no? Se dejaban montar por otros machos, ¿no? Bueno, eran infértiles y no mostraban folículos, eso ya se le ve acá. Pero el cerebro se había feminizado, ¿no? Lo mismo se ha hecho con otros genes, en este caso el SOX9, en el caso del ratón. Ustedes observan acá un macho XY típico, testículos, ahí están los testículos, la hembra, ¿no? Ahí está la hembra con sus ovarios. Pero cuando un macho se le noqueaba, ¿no? Se le noqueaba, ustedes podían observar, ¿no? La presencia de testículos o de ovarios, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos macho, hembra, ¿no? Y la ambigüedad de estos individuos que parecen hembras, pero son XY, ¿no? Son XY. ¿Por qué? Porque el SOX9 juega un papel fundamental en la formación de los testículos, ¿no? Este SOX9, ¿no? Cuando sufre mutaciones, por más que haya un SRI, ¿no? Este SRI no actúa de la forma. Estos genes mutados, ¿no? Producto de estas delecciones por CRISPR, ¿no? Se hace que los individuos, a pesar de ser machos, ¿no? Determinen una descendencia femenina. En cerdos también se ha hecho lo mismo, ¿no? En cerdos también se ha hecho lo mismo. Se puede observar. Vamos a poner un poquito más claro. Acá se ha desactivado, se ha jugado con el SRI, se ha anulado el SRI, ¿no? Se sacan y se noquea el SRI, ¿no? Luego se le transfiere a células somáticas, se desarrolla el individuo ya editado y vamos a tener pues un individuo, ¿no? Que es XX, femenino, pero va a haber un XY que también es femenino, porque está anulado, ¿no? Incluso desarrolla pues la genitalia interna, ¿no? Este individuo que ha sido editado, muy semejante a lo que tiene la hembra que no es editada. Desarrolla ovarios en menos tamaño que el otro, pero tiene ovarios. Y la genitalia externa, ¿no? Son individuos machos XY, pero que son fenotípicamente hembras. ¿A dónde apunta todo esto? Lo que está apuntando es a sacar líneas de animales que me produzcan un sexo. Es decir, voy a sacar de repente un vacuno o un porcino, ¿no? Macho, que solamente me va a dar hembras. Voy a tener todos sus cromosomas, todos sus espermatozoides, perdón, ¿no? Anulados en el TDF o el SRI. Si están anulados, ese espermatozoide, cuando haya fecundación con el ovocito, me va a dar un individuo hembra. Entonces se está buscando sacar líneas de animales que solamente me produzcan individuos de un sexo, o viceversa, ¿no? Que me salgan todos los individuos machos, ¿no? Se había logrado esto algo en peces, pero en mamíferos sería la primera vez que se logra, pues, monosexo, ¿no? Bien, algunas otras ambigüedades, lo vamos a mostrar. Tacogi nanomorfo, ya saben que nanomorfo es mitad hembra, mitad macho. Con el grupo del alumno que le toque nanomorfo, vamos a decir cómo está funcionando la genitalia ahí. Me produce espermatozoides, ovocitos, no produce ninguno, produce
producen ambos, ¿no? Incluso se da pues en vertebrados, ¿no? Mitad macho, mitad hembra, ¿no? Entonces, ¿cómo se da, por ejemplo, un ave, ¿no? Tienes un ZW, que es un individuo hembra, vas a formar dos tipos de gametos, ¿no? Y finalmente vas a formar pues un individuo que va a salirme macho, ZZ, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso? Acá, este ZW, por alguna razón, no se, el cuerpo lúteo, el corpúsculo, este corpúsculo, que es la reducción del número de cromosomas meióticos, no se libera, sino que se queda retenido, y al quedarse retenido van a desarrollar células masculinas y femeninas, hay ZZ y ZW. Entonces finalmente vas a tener un embrión guinandromorfo que me va a dar un individuo guinandromorfo, ¿no? Mitad gallo, mitad gallina en este caso, ¿no? Es una explicación, por ejemplo, para los guinandromorfos en aves, ¿no? Ahí tenemos, miren ustedes, mitad gallo, mitad gallina. Cuando ponen el espejo, acá se ve un gallo y acá se ve una gallina, ¿no? Otro aspecto que, bueno, se ha llamado la atención desde que la humanidad es humanidad es el tema del hermafroditismo, ¿no? Herma viene de la fusión de Hermes y de Afrodita, ¿no? ¿Okay? La fusión de dos sexos diferentes en un solo individuo. Un individuo que puede presentar ambigüedad sexual a nivel genético, a nivel genético, o puede a nivel gonadal, tiene testículos, ovarios, o a nivel genital, ¿no? Pene, vagina, clítoris. A eso, en algunas especies, el hermafroditismo en peces, por ejemplo, es muy común. Los ríbulos, famosos ríbulos, tienen, son individuos hermafroditas, ¿no? Incluso se autofertilizan ellos mismos, producen esperma y se autofertilizan ellos mismos. O se da, por ejemplo, también en forma accidental, en trucha, por ejemplo, acá tienes ovarios y tiene testículos presentes, ¿no? Es un individuo hermafrodita. Pero también se da pues en humanos, que hasta la vagina y tiene testículos este individuo, es un individuo hermafrodita. La concha de abanico es un individuo hermafrodita porque está la parte gonadal junta, ¿no? Ovario y testículo, ¿no? Cuando te comes una concha de abanico te estás comiendo un individuo hermafrodita, ¿no? Bien, y el número de cromosomas también afecta, el famoso Klinefelter, esos individuos alargados, ¿no? Con poco desarrollo testicular y peniano, con ginecomastia, ¿no? Son estériles, ¿no? Son infértiles. Muchos de ellos tienen conducta agresiva, los Klinefelter. Y es un macho porque tiene dos cromosomas X y un cromosoma Y. Basta un cromosoma Y para que el individuo tenga un fenotipo tendiendo hacia la masculinidad, ¿no? Sea masculino. Tenemos el caso de los Turner, donde no hay cromosoma Y. Ya son los típicos individuos de baja estatura, infértiles, tienen ese famoso cuello alar, ¿no? No hay menstruación, ¿no? Ahí falta el cromosoma, uno de los cromosomas X, ¿no? Está ausente. Entonces eso hace que estos individuos tengan este desarrollo, estos fenotipos, ¿no? Eso era un problema porque en humanos no puedes hacer estudios. Pero ya con el tema de CRISPR se ha logrado algo interesante y se van a ir logrando con diferentes enfermedades, modelos animales que imiten a estas anomalías, sobre todo las cromosómicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos CRISPR, donde con CRISPR se ha eliminado todo un cromosoma, ¿no? Tenemos los cromosomas en un individuo hembra de ratón, donde el cromosoma X ¿no? Uno de los cromosomas X se ha eliminado. Entonces acá está el X, la rata normal, y acá está el XO, que vendría a ser como una rata Turner, ¿no? Semejante a lo que sería una rata Turner, ¿no? Entonces ya se va a poder con CRISPR eliminar cromosomas a voluntad y poder estudiar muchas enfermedades, ¿no? Imitar pues aberraciones cromosómicas, ¿no? Sexuales o autosómicas, ¿no? Y ver cuál es su efecto fenotípico, finalmente estudiarlo, ¿no?
Porque estudiar en el tema de humanos hay un tema ético, no se puede estudiar humanos ni hacer experimentos, ¿no? Cosa que no pasa con animales. Y otras cosas que se pueden dar para que embriones masculinos con un cariotipo Y no lleguen a desarrollar genitales pueden ser pues porque hay mutaciones en las enzimas, ¿no? Hay enzimas defectuosas, hay mutaciones génicas que me van a producir enzimas defectuosas, ¿no? Que no van a funcionar masculinizando. Me va a producir una testosterona, hidrotestosterona menguada y el individuo no termina de masculinizarse. Otro caso es que se pueden producir los andrógenos normales, pero los receptores, que también son producidos por genes, no funcionan correctamente. Entonces, por más que haya testosterona, hidrotestosterona o cualquier otra hormona masculinizante, esta no va a poder actuar porque no hay los receptores de las células diana o las target, ¿no? Entonces ahí viene el tema de la ambigüedad. Otro caso es que los embriones, ¿no? XX femenino los sometas a una acción de andrógenos, ¿no? Ahí genera una virilización, ¿no? Y produce una genitalia hembria. Es el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué pasa en esos individuos? Las cápsulas suprarrenales son sobredesarrolladas, producen más testosterona de lo normal. Esta testosterona se transforma en hidrotestosterona y sobre todo afecta a la genitalia externa. O sea que el clítoris, ¿no? Y la vagina, con los labios vaginales, se comienzan a cerrar como un escroto y el clítoris comienza a crecer como un pene, ¿no? Y finalmente van a ser un individuo que es cromosómicamente XX, pero que tiene una genitalia muy parecida a un proceso, a un macho. Entonces, bueno, estos individuos son sometidos a operación y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos pues individuos, la intersexualidad y individuos hermafroditas verdaderos, donde vas a ver una combinación de varios testículos, ¿no? Pero también pseudohermafroditismo, donde no hay una correspondencia entre la genitalia interna y la externa. Puede ser femenino, interno, masculino, externo o viceversa, ¿no? Se dan algunos casos. Ahí tienen una oveja, tiene la glándula mamaria, tiene testículos, ¿no? O una llama que es hembra, tiene ovarios, pero también tiene desarrollo de pene, ¿no? Son ambiguos, ¿no? Son ambiguos, ¿no? Eso ya son acciones del fenotipo externa, ¿no? La ambigüedad sexual. El sexo fenotípico, bueno, tiene que ver mucho con el dimorfismo sexual. Hay especies que, por ejemplo, en el caso de Goldfish, donde a cierta edad ya tú puedes saber quién es el macho, quién es la hembra. En el caso de tilapia, por ejemplo, la papilla genital de la hembra es redondeada, mientras que el macho es en forma triangular, ¿no? Entonces nosotros podemos observar ese sexo fenotípico final. Este es en un caso encontrado en Brasil. Es un tipo de lenguado, ¿no? El lenguado donde se ha encontrado pues que los machos son así, ¿no? Pero sin embargo hay machos que están como si fuera un genotipo de hembra, ¿no? Un típico de reversión sexual. La otra es el sexo conductual, ¿no? Donde ahí juega pues mucho el tema hormonal, el medio ambiente, ¿no? ¿No? La cópula, el color, el celo, ¿no? El líbido que presentan las especies para poder tener cópula, ¿no? Finalmente es un tipo de conducta. Ahí tenemos algunas cositas interesantes. El famoso pez payaso. Los machos son más pequeños que las hembras, ¿no? Estos peces payaso producen crías, ¿no? Producen crías constantemente, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con los machos? Los machos al madurar se vuelven hembras, ¿no? Se revierten sexualmente, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa cuando se muere los padres de las crías? Muere la hembra, ¿no? Entonces, en ese caso, uno de los, si se ha muerto la hembra, uno de los machos se va a transformar en una hembra y se va a continuar con la reproducción. Ahí viene el chiste, en verdad, porque ¿no? El macho se cambia de sexo, pero en su propia vida así mantener el material genético. Es un tema interesante porque en verdad
son hembras, ¿no? En verdad Nemo no debería ser Nemo, debería ser Nema, ¿no? Pero bueno. En sexo medioambiental también hay el tema de las hormonas. En las tilapias es muy común hacer la reversión sexual a determinada edad de los alevines. Se le da 17 alfa-metiltestosterona en el alimento en la comida y se revierten a machos. Casi un 90% hasta 100% se convierten en machos, ¿no? ¿Por qué machos? Porque tienen más peso y les interesa peso a los que crían, a los criadores, a los acuicultores que crían tilapias, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Algunas identificaciones. También se puede lograr la producción de tilapia supermacho. Hay unas líneas que ya incluso en el Perú hay, pero eso con tratamiento hormonal, ¿no? Siempre vamos a tener un 50% de machos y de hembras. Al tener un supermacho que tiene 2 cromosomas Y, lo que vamos a obtener solamente son machos. Y los machos ganan peso, ¿no? Es lo que se hace habitualmente, ¿no? Tienes un grupo de monosexos, vas a tratar a las hembras que son fenotípica y cromosómicamente, fenotípicamente hembras, pero y cromosómicamente X. Lo tratas con reversión sexual, las vuelves con estrógeno. Un 50% son fenotípicas hembras, pero cromosómicamente machos. Y se van a cruzar con machos fenotípicamente, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener 25% de machos XY, que es lo que nos interesa, 50% machos XX y el resto hembras XX, ¿no? Se separan estos machos, se hace una línea y ya tienes una línea de solamente individuos que van a producir machos, ¿no? Supermachos. Bien, también se logra con hormonas, con esteroides, ¿no? Se puede cambiar, se puede revertir no solamente, ¿no?, machos, sino también en peces ornamentales. Interesa que sean machos porque la belleza del color y la forma de las aletas está en los machos, más no en las hembras. Se ha hecho con este pez espada, Siphophorus hilleri, ¿no? Se ha masculinizado individuos que eran femeninos. Igual pasa con el beta esplendes, donde en el alimento les van dando tametiltestosterona para tener individuos que tengan aletas, ¿no? Con los machos sean mucho más bonitos, ¿no? Finalmente. Igual se ha hecho con guppy, ¿no? Ha hecho reversión sexual, ¿no? Y bueno, ahí también desarrolla el color y el tamaño de las aletas, ¿no? Y bueno, ahí se determina qué hormona masculinizante o feminizante funciona y la dosis, ¿no? Ahí el tema es con dosis. Igual otros peces, posibles fenos, famosos molis, ¿no? Donde se le administra hormonas y se prueba pues en qué momento, qué cantidad, ¿no? Voy a producir individuos revertidos, ¿no? En este caso interesa tener individuos que solamente sean machos, ¿no? Igual se ha hecho con Medaka, tratamiento hormonal inverso, y finalmente vas a juntar 2 individuos XY, uno macho y otro hembra, y vas a tener un 25% de individuos machos, que van a ser tu super macho, que solamente te van a dar macho porque van a producir solamente gametos Y, ¿no? Otros factores que pueden influir, ¿no? Es el fotoperiodo, la luz, ¿no? La luz también puede influir en un tema de determinación del sexo, ¿no? En fin, eso en salmónidos se da mucho. Salmónidos, ¿no? Reptiles era otro que no se sabía mucho. Hoy se sabe que la temperatura determina el sexo en anfibios y en reptiles. ¿Cómo así? Sube la temperatura, me sale individuo masculino. Baja la temperatura, un rango de temperatura obviamente, me sale femenino. La pregunta era ¿por qué? ¿Qué estaba pasando ahí? Igual pasaba con las tortugas, ¿no? Las tortugas también subía la temperatura, ¿no? Ya se había descubierto que el SOS9 y el DMRTI estaban interviniendo, subía la temperatura, me salía de un sexo, y bajaba la temperatura, me salía de otro sexo, ¿no? Subía la temperatura, eran hembras, ¿no? Bajaba la temperatura, eran machos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está determinando ese cambio a nivel génico? La temperatura, ¿no? No había respuesta hasta que comenzaron a salir los primeros trabajos. Este es un trabajo en tortuga, la famosa tortuga de orejas rojas que venden en los acuarios. Si ustedes observan,
a 31 grados y 26 grados, 5 grados de diferencia. Cuando es 31 grados, ¿no? Esta gónada indiferenciada comienza a activar estos genes, ¿no? Se asume que interviene ahí la aromatasa y finalmente se va a desarrollar, ¿no? un ovario. Cuando la temperatura es más baja, ¿no? Simplemente se van a activar otros genes como el SOS9, el DMRT1, y estos van a hacer que se desarrolle un testículo, ¿no? Eso se ha probado en la tortuga, en la Trichemis cracta, que es dependiente de la temperatura, porque la temperatura lo que hace es activar o desactivar genes, ¿no? Y eso desencadena el proceso de masculinización o feminación, ¿no? Ahí se ha hecho un trabajo en las mismas tortugas marinas y una dulce acuícola. La aromatasa tiene que ver ahí, ¿no? Este gen por acá, este gen por acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el ovario? La aromatasa lo feminiza, ¿no? En el caso de machos, el SOS9 hace que se produzca hormona antimülleriana, por lo tanto se desarrolla como macho, ¿no? Y ahí lo tenemos. Una corrida electroforética, y bueno, sí, es inmunológico esta prueba. Esta es la actina, como la que está abajo, pero la que está arriba es la hormona antimülleriana. ¿Y qué observas? Que no hay hormona antimülleriana en el caso de las hembras, ¿no? En el caso de los machos sí está presente, ¿no? Y bueno, ahora, como es difícil, no hay dimorfismo sexual en estas tortugas, sacan muestra de sangre y determinan si está presente esta hormona antimülleriana o no, y saben si es hembra o macho y los van sexando, ¿no? Muchas tortugas están en peligro de extinción por este tema. La temperatura, el calentamiento global les está jugando en contra, ¿no? En peces también, por ejemplo, la lubina es muy consumida en Europa. Se sabe la lubina que cuando llega a determinado peso o longitud, se comienza a producir la diferenciación de las gónadas, que va a determinar hembras o machos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en la lubina? Si las larvas están a 21 grados, más elevada de lo normal, porque generalmente ellos viven entre 3 y 18, la proporción de machos aumenta. Cada vez que le subes la temperatura, obtienes más machos. ¿Qué está pasando ahí? Este gen, que ya lo hemos visto, ¿no? Que codifica esta aromatasa, ¿no? Hace que es la enzima responsable de la producción de estrógeno, ¿no? A partir de andrógenos, ¿no? Lo transforma la testosterona en estrógeno. El aumento de la temperatura hace que se bloquee este gen, ya no se produce aromatasa, por lo tanto no se produce esta síntesis y los individuos, ¿no? Se van a masculinizar, ¿no? Vamos a ver un último videito. Llamamos determinación del sexo al proceso por el cual se define el sexo de un organismo, esto es, si será macho o hembra. Y existen diferentes tipos de determinación sexual, pero en mamíferos la determinación es sexual cromosómica, lo que quiere decir que se trata del sistema XXXY. Las células germinales poseen haploidea N, eso quiere decir que contienen la mitad del material genético y por lo tanto poseen un solo cromosoma sexual. Entonces tenemos que el espermatozoide puede llevar en su genoma al cromosoma X o al cromosoma Y, mientras que el óvulo siempre llevará al cromosoma X. Así entonces, un cromosoma será otorgado por la madre y el otro por el padre. De esta manera, XX nos da hembra y XY nos da macho. Debido a que la hembra es el sexo homogamético y el macho es el sexo heterogamético, la determinación sexual viene dada por el padre. Hay otros grupos de animales que también poseen la determinación sexual cromosómica, pero sus sistemas pueden diferir un poco. Las aves y algunos reptiles tienen determinación sexual cromosómica, pero en lugar de que el sexo sea determinado por el padre, es determinado por la madre. Dos pares de cromosomas Z producen un macho, mientras que un cromosoma Z y uno W producen una hembra. Este sistema depende si el óvulo lleva un cromosoma Z o uno W. Sin embargo, para algunos animales, la pregunta si será
macho o hembra ya no viene determinada por los cromosomas sexuales, sino por el clima. Estos son animales como lagartos o tortugas en los que el sexo del embrión viene determinado por la temperatura. Cuando se pone el huevo, el sexo del embrión aún no se determina y sigue indeterminado hasta la mitad del desarrollo embrionario, donde la temperatura modifica el metabolismo de las células, haciendo que se expresen ciertos genes que determinan el sexo. Por ejemplo, en la tortuga golfina, los embriones que se incuban de 32 a 33 grados resultan ser hembras, mientras que los que se incuban de 26 a 27 grados resultan ser machos. Por lo tanto, tenemos hembras a temperaturas calientes y machos a temperaturas frías. En cuanto a cocodrilos, este patrón es inverso. Nacen machos a temperaturas cálidas superiores a 27 grados y hembras a temperaturas más frías. Para algunas especies tropicales, la pregunta si será hembra o macho no está definido, hasta más tarde en su vida. Ven, los peces payaso comienzan su vida como jóvenes que se vuelven macho y cuando maduran se vuelven hembras. Ellos viven en pequeños grupos con una estricta jerarquía dominante, donde la hembra y el macho más dominantes se reproducen. Pero si la hembra dominante muere o es expulsada, el macho dominante rápidamente se volverá hembra y tomará su lugar, y uno de los machos se moverá de rango en la jerarquía. Finalmente, la determinación sexual en anfibios puede ser sexual cromosómica o por temperatura. Todo dependerá de la especie.